Número 30 y final de nuestra serie Palabra de Dios, Palabra de Hombre, en lo relativo a la primera parte del Antiguo Testamento, en que hemos ido leyendo con ustedes todo el Génesis. Naturalmente, nuestra historia de hoy es la continuación del programa anterior. ¿Qué pasa con José? Ya lo han vendido sus hermanos, se encuentra al servicio del faraón, mejor dicho, del eunuco del faraón, o sea, de un siervo del faraón. Él es siervo de un siervo. ¿Qué va a pasar en esta historia? Que obviamente ocupa mucho espacio desde el capítulo 41 prácticamente hasta el final del Génesis, en el capítulo 50, en que vendrá el final de la historia de Jacob, con la bendición para todos sus hijos y como una especie de redondeo de esta historia que ha comenzado en la creación del hombre, que ha saltado desde Noé hacia esta invitación a Abraham, esta invitación a Isaac, esta invitación a Jacob, con lo cual el Génesis se va a constituir en el núcleo central de la alianza de Dios con su pueblo, y va a ser el libro que van a llevar todos los israelitas dentro de su corazón, junto al Pentateuco, que será como el resumen de la ley, donde se le va a meter todo lo espiritual. El Génesis, teniendo su estructura espiritual, pero más bien como una línea, nos va a entretener con estas historias verdaderas de estos hombres del desierto, rudos, no diría tan austeros, porque eran hombres en general todos muy ricos, con pasiones muy fuertes que se manifiestan sobre todo en esta tremenda historia de José. En el capítulo 41, que es el que nos corresponde para ir cerrando ya hoy día esta historia, se nos habla de que el faraón también tuvo sueños y que tenía adivinos un poco a pago, que tenían que interpretarle estos sueños, pero que no había cómo fuera. Escuchemos la historia. Al cabo de 2 años, Faraón soñó que se encontraba parado a la vera del río, y de pronto suben del río 7 vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pacer en el carrizal. Pero he aquí que detrás de aquellas subían del río otras 7 vacas, de mal aspecto y macilentas, las cuales separaron cabe las otras vacas en la margen del río, y las vacas de mal aspecto y macilentas se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas, y entonces el faraón despertó. Esto es una historia universal, es un cuento universal, es un símbolo universal, de tal manera que estamos pasando por vacas flacas o estamos en vacas gordas. Pues bien, todo esto da pie a que sea José el único que verdaderamente le interpreta este sueño al faraón, y que gracias a eso el faraón lo constituye nada menos que en primer ministro. Así que ya nos saltamos, aunque es dentro del largo capítulo 41, donde termina diciendo: pareció bien el discurso a Faraón y a todos sus servidores. Y dijo el faraón a sus servidores: ¿acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Y dijo el faraón a José: mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Luego le hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él: ¡Abrec! Así le puso al frente de todo el país de Egipto. Este es el final de la historia, después de todos los sufrimientos, en que hay un contraste. El tratamiento que recibe José de parte de sus hermanos y el tratamiento que recibe José de parte de sus enemigos. Obviamente, dentro de la mentalidad israelita, Egipto es el enemigo, porque probablemente esto ha sido escrito y reescrito y transcrito después de haber tomado la tierra de Palestina, y por lo tanto aquí hay una intencionalidad también de hacer presente que Dios actúa en todos los escenarios. En el escenario de la mezquindad
de los hermanos y en el escenario de la grandeza del enemigo que reconoce el valor del hombre que ha interpretado sus sueños y que ha tenido una actitud verdaderamente fervorosa de servicio y por lo tanto al que se humilla lo ensalza, al que verdaderamente parte desde más abajo se le puede elevar más arriba. Después de esto nos contará de cómo José se casa, tiene sus hijos, etc., hasta que llega el precioso relato en que los hijos de Jacob, por encargo de su padre, porque había una hambruna dentro del pueblo de Israel, tienen que acudir a Egipto para comprar grano porque saben que Egipto puede disponer de todo esto. Y aquí viene el primer encuentro. Veamos solamente el comienzo del relato para después sacar las consecuencias. Vio Jacob que se repartía grano en Egipto. Estamos en el capítulo 42, versículo 1. Vio Jacob que se repartía grano en Egipto. Y dijo Jacob a sus hijos: ¿por qué os estáis ahí mirando? Yo tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajad a comprarnos grano de allí para que vivamos y no muramos. Bajaron pues los 10 hermanos de José a proveerse de grano en Egipto, pero a Benjamín, hermano de José, no le envió Jacob con sus hermanos, pues se decía: no vaya a sucederle alguna desgracia. Esta es la premonición que va a aparecer ahí. Continúa obviamente toda la larga historia en que va a ser el propio José, sin que los hermanos sepan quién es, el que va a hacer la relación de la entrega de ese trigo y les va a decir, eso sí, que si son todos ellos falta alguno más. Y ahí es donde le va a decir: no, tienen que traerme, vuelvan con su hermano y con su padre para que yo los encuentre a todos. Entonces los hijos de Jacob regresan a Canaán y vuelven con Benjamín. Y eso nos lo narra en el capítulo 43, con estos términos. El hambre seguía abrumando la tierra. Así pues, en cuanto acabaron de consumir el grano traído de Egipto, les dijo su padre: volved y compradnos algo de comer. Y Judá le dijo: bien claro nos dio a entender aquel hombre que no veríamos su rostro si no estaba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos víveres. Pero si no le mandas, no bajamos, porque aquel hombre nos dijo: no os presentéis a mí si no está vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel: ¿por qué, para desgracia mía, hicisteis saber a ese hombre que teníais otro hermano? Y dijeron: él empezó preguntándonos por nuestra familia, diciéndonos: ¿tenéis aún padre? ¿Vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis algún otro hermano? Y nosotros nos limitamos a responder a sus palabras. ¿Podíamos saber qué iba a decirnos: bajad a vuestro hermano? Dijo Judá a su padre Israel: deja ir al chico conmigo, deja que vayamos para vivir y no morir ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo respondo de él, nuevamente el mismo hermano que había salvado a José, con toda la experiencia adquirida, él se pone de fiador. Si nos hubiéramos entretenido, que lo que es, si no nos hubiéramos entretenido, yo respondo de él, de mi mano lo exigirás si no lo trajere de aquí y te lo presentare, y estaría yo en falta contigo a perpetuidad. Que lo que es, si nos hubiéramos entretenido, para estas horas ya estaríamos de vuelta. Y díjole su padre Israel: siendo así, hacedlo, llevaos de lo más fino del país en vuestras cestas. O sea, les envía los regalos que son naturales en esta época. Después viene la narración de ese encuentro de José, que se emociona al ver a su hermano. Él es el hermano de sangre, Benjamín, de él, y ante esta emoción que les tiene, ahora les va a tender una pequeña celada, pero en el fondo para darles posteriormente una satisfacción. Aparece esa copa de oro que él había puesto en el saco perteneciente a Benjamín. Ahí se produce la hecatombe, los hermanos se arrepienten de todo lo que han hecho y viene ese encuentro final en que el capítulo 45 nos descubre esa revelación que les hace José: yo soy José, yo soy al que ustedes traicionaron, yo soy el instrumento de Dios precisamente, no solo para perdonaros, sino para recordaros que yo soy el testigo
de esta bondad de Yahvé con todos vosotros. Y terminamos con este párrafo. Ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: echad a todo el mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: vamos, acercaos a mí. Se acercaron y él continuó: yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. La interpretación que hace José es naturalmente la expresión de la revelación de Dios para poder entender los males que hace el hombre, de los cuales Dios puede sacar beneficio. Porque con este van 2 años de hambre por la tierra y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Y Él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. ¿Qué más se puede decir? Estas son las palabras de respuesta que en realidad cierran el Génesis. Yo soy vuestro hermano, no temáis. Dios está con nosotros. Dios me ha puesto aquí como la muestra del amor que nos tiene a pesar de lo mal que nosotros nos comportamos. Haciendo una rapidísima muestra, hemos visto la creación de Dios, la alianza de Dios con Adán y Eva, que se comportan pésimamente y pierden aquella posibilidad de la paz del paraíso. Hemos visto a Noé salvado en medio de una hecatombe de pecadores por todo el mundo y nuevamente la promesa de Dios. Y hemos visto a Abraham, a Isaac y a Jacob, que ya se llama Israel, que han respondido dentro de su espíritu pueblerino, digámoslo así, de su espíritu del desierto de hombre rudo, con la fe, con la esperanza y con la caridad. 3 elementos que después van a ser clarificados, pero que son los elementos fundantes de la alianza de Dios, no solo en el Antiguo, sino que también en el Nuevo Testamento.